Vamos a ver el reportaje que lo que muestra es que efectivamente George Forsyth es chileno. Es chileno porque así como los hijos de padres peruanos somos peruanos, los hijos de madres chilenas también son chilenos y eso es algo irrenunciable. Entonces, vamos a tener por primera vez en el Perú a un presidente chileno del Perú. Sería una cosa fabulosa, ¿no? Porque hemos crecido aprendiendo que el enemigo es Chile. Yo creo que ya no lo es, pero a estas alturas tener un presidente que tiene la nacionalidad chilena, que es irrenunciable, sería de verdad fantástico. Claudia Toro ha investigado el tema y nos lo cuenta en la siguiente nota. Adelante. Nació en Caracas, Venezuela, hace 38 años. Es hijo de la Miss Chile, Verónica Sommermayer, y por ello también posee nacionalidad chilena. Sí, es chileno. Hoy encabeza las encuestas de los más grandes grupos económicos, quienes afirman que con 17% de intención de voto es el candidato presidencial fijo para pasar a la segunda vuelta a 3 meses de las elecciones presidenciales. Esta noche en Veto a saber, George Patrick Forsyth Sommer, el presidente chileno, el arquero que también es venezolano y peruano, el candidato favorito de los medios, el que abandonó al distrito de La Victoria para alcanzar las grandes ligas de la mano de su padre, el embajador de Perú en Japón, Harold Forsyth, un funcionario aliado de Martín Vizcarra y del Partido Morado. Un pata que no sabe articular dos ideas y que nunca se ha preocupado por el Perú, sea el primero en las encuestas, esa no me la creo. Un joven que ha sido futbolista y que no tiene mayor mérito intelectual. Yo he crecido con internet, yo he vivido en internet. Este señor no nos sirve. Este es venezolano que vaya a tapar mis bolas, en otras palabras. Porque este señor no ha estudiado en primer lugar. Solo 4 días pasaron desde la última encuesta de Datum, que lo colocaba en la cima, con 13% de intención de voto. Solo él, a diferencia de los demás candidatos, posee 2 dígitos. Según este grupo de poder, la encuestadora del grupo El Comercio, al elector no le importa que Forsyth haya abandonado el municipio de La Victoria, no haya construido una sola obra en ese convulsionado distrito, ni mucho menos que el aspirante a presidente no tenga profesión, ni título universitario, ni conocimiento alguno de cómo reestructurar el Estado. Tenemos que reestructurar el Estado para que llegue justamente el desarrollo y el Estado sirva a la sociedad. ¿Cómo se reestructura el Estado? Denme unas ideas, fuerza. Yo he crecido con internet, yo he vivido en internet. Según los grandes analistas de estas encuestadoras, en plena crisis económica y sanitaria, con miles de muertos, Forsyth sería una solución joven, fresca, lozana y viable. Él es parte de una maquinaria mucho más amplia que tiene varios candidatos y que está en el gobierno desde hace bastante tiempo, ¿no? Ahora que tienen con los morados parte del Poder Ejecutivo. Son los que controlan el país, diría yo. Cuando el embajador Harold Forsyth se encontraba en una misión diplomática en la Embajada de Venezuela, George nació en una clínica de Caracas. Allí pasó sus primeros años. Luego fue registrado en el consulado peruano. En efecto, no es peruano de nacimiento, un requisito indispensable para convertirse en el próximo presidente del Perú. Entonces Gianluca Lapadula podría ser presidente del Perú sin ningún problema. Porque se le considera peruano de nacimiento, y es el caso de Forsyth. Nació en Caracas, pero fue registrado en el consulado peruano, teniendo además padre peruano. Tendríamos un presidente con 2 nacionalidades, venezolana y peruana, ¿no? Así como lo oye, la ley lo respaldaría, pero eso no es todo. Forsyth también es chileno, pues su madre es la reina de belleza chilena de 1976. En la historia de nuestra república, él sería el primer presidente chileno que gobierne el Perú. Sería el primer presidente con nacionalidad chilena y venezolana, además que no nació en el Perú. Su madre es chilena, nació en Venezuela. En sus propias condiciones no tiene él un enraizamiento con el Perú. Es una fábrica hecha por estos
sectores que se dedican a armar candidaturas de esa índole solamente para tenerlo en el poder. Y una vez que tenga el poder será monigote de ellos. ¿Existe realmente una tendencia de crecimiento del candidato George Forsyth? Bueno, en este momento no hay tendencias de crecimiento para ningún candidato. Estamos en un momento complicado donde la gente acaba de desviar su atención hacia la pandemia. Yo voy a votar por él porque él ha demostrado que cuando ha sido alcalde ha hecho buenas obras. ¿Qué obras ha hecho? La verdad, no tengo mucho conocimiento de eso, pero sí he visto por televisión. Ahora la victoria que ha hecho, ha matado ambulantes, ha votado ambulantes. Y hermanos, un peruano va a actuar de esa manera, meter venezolanos. Señor, este venezolano no nos representa. Tiene sangre chilena y ha nacido allá en Venezuela. ¿Cómo es que un extranjero puede venir a gobernarnos a los peruanos? En las grandes encuestas truchas que está haciendo la CONFIEC, lo están poniendo en primer lugar al señor Forsyth. Fuimos en su búsqueda, pero no lo encontramos. Según él, vive aquí en esta humilde vivienda de La Victoria. Una información que consignó el 21 de diciembre ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero que es completamente falsa. Harold Winston Forsyth Mejía es el padre del exalcalde. Fue congresista de Unión por el Perú con Javier Pérez de Cuellar. Fue cesado del servicio diplomático en 1992, después del autogolpe de Alberto Fujimori. Siempre quiso ser canciller de la República, pero nunca lo logró, ni siendo aliado de Alejandro Toledo. Hasta fungió de operador político del entonces candidato Ollanta Humala, siempre con el poder de turno. Hoy es embajador de Perú en Japón. Fuentes políticas aseguran que es la verdadera figura detrás de su hijo. El papá me dijo: tú sabes que él puede tener su oficinita ahí en la municipalidad, ¿no? Para cualquier escapadita, ¿no? Porque todo el tiempo uno se cansa del pollo a la brasa, ¿no? Forsyth ha declarado poseer 3 vehículos y una moto, además de un departamento en Magdalena que está hipotecado. Su vicepresidenta, Patricia Arévalo Magluf, quien aparenta ser de barrio comiendo con el pueblo en plena pandemia, pero mire su rostro mientras se deleita degustando este platillo. Fuimos en su búsqueda hasta su lujoso penthouse frente al Club El Golf en San Isidro. Cuadra 1 en la calle Miro Quesada, en el corazón de San Isidro, aquí en esta exclusiva zona frente al Club El Golf. Es aquí donde Patricia Arévalo Magluf vive. Ella, como ya sabemos, es la suegra de Augusto Rey, cuyo hermano Joaquín Rey también pertenece a la lista al Congreso de George Forsyth. Todo queda en familia. Joaquín, el candidato, es un producto creado por el mismo grupo mediático, dueño de la encuestadora, que le da el primer lugar a Forsyth. Así las cosas, este 11 de abril, los impulsadores, auspiciadores y creadores celebrarán al mismo estilo del diario chileno El Mercurio, que un ex arquero peruano-chileno ha ganado la presidencia del Perú, por la razón o por la fuerza. Forsyth, presidente. Qué maravilla, ¿no? Son estas cosas insólitas que siempre nos alegran la vida, si no sería tan aburrida. Chileno peruano, venezolano chileno, ¿cómo se diría? Veneco chileno peruano. ¿Cuántas nacionalidades se puede tener? ¿Y por qué no hay un impedimento para la gente que tiene otras nacionalidades a la hora de postular? Porque, vamos, hay tachas porque no tienes el papel de la universidad o porque la casa la vendiste antes de tiempo, pero no hay tacha para alguien que tiene la nacionalidad chilena. Como irrenunciable, ¿no? Como diría Vilcatoma, ¿no? Es chileno. Pero, de verdad. Bueno, no tiene nada de malo, los hermanos chilenos. No tiene nada de malo, pero yo estoy seguro que los chilenos y nosotros nos llevamos bien hoy, pero. ¿Tú crees que los chilenos votarían por un ciudadano no, porque además, que tenga también la nacionalidad peruana? No, y además no es conveniente, sobre todo en un país como el nuestro, porque después se van y se refugian en estos países y no hay cómo traerlos, ¿no? ¿Verdad, no? Se ha visto casos. Vitocho me está escribiendo para ilustrarnos, como siempre él es un apasionado de la historia, y nos dice: ya tuvimos un presidente en la guerra, era general de división de Chile y general de brigada en el Perú, Mariano Ignacio Prado, que terminó fugándose en plena guerra
con Chile, ¿no? Entonces sí, había un antecedente. De verdad, creo que todo se solucionaría si los candidatos fueran honestos y transparentes y le dijeran a la gente desde el comienzo. Pero claro, nos quedaríamos sin chamba, claro. Pero en todo caso, el candidato Forsyth podría, así como ha transparentado su humilde morada en La Victoria, donde seguramente vive, no tengo ninguna duda. Patricia Arévalo vive en un triplex en el Golf de San Isidro y George Forsyth vive en una humilde vivienda, ¿no?, en La Victoria. No tengo ninguna duda que si le tocamos la puerta, ahí está durmiendo. De todas maneras, ¿no? Bueno, pero él podría haberle dicho a los electores, bueno, antes que nada, en mi primera conferencia de prensa, quiero que sepan que soy peruano, pero también, ¿no?, soy chileno por mi mamá. Y entonces, bueno, la gente decidirá si vota o no vota, pero no puede ser que uno termine, digamos, escarbando y encontrando estas cosas que los candidatos se guardan, porque se ve muy mal y porque finalmente lo más cuestionable, creo, acá es la veracidad de las encuestas que lo ponen en primer lugar. ¿Tú crees en las encuestas? Cada vez menos, ¿no? Yo creo que acomodan un poco, ¿no? Para dar sensaciones y para tratar de cultivar tendencias. ¿Cómo te explicas, Augusto, que Keiko Fujimori, que acaba de salir hace no mucho de la cárcel y que viene, digamos, de un movimiento que ha perdido las elecciones durante dos periodos consecutivos, que ha protagonizado mayúsculos escándalos de toda índole en la política, esté segundo, así como quien no quiere la cosa, sin campaña, sin mítines, sin mensajes, sin nada? O sea, por gravedad, por generación espontánea, Keiko es segunda. ¿No será que al que va primero le conviene pasar con Keiko porque sabe que Keiko va a perder? Bueno, también les da terror pues que pueda seguir creciendo un proyecto más radical como el de Verónica Mendoza. Entonces tratan seguramente las derechas de agruparse bajo algún candidato viable que pudiera ser Keiko Fujimori, porque los otros todavía ¿Pero te parece el candidato más viable crecen. de la derecha? De la derecha quizás lo estén viendo a nadie como... le gusta que le digan derecha, ¿no? Como a nadie le gusta que le digan conservador. izquierda.